Bueno, queridos patitos, vamos con una de esas asignaturas maravillosas como era el latín, que por supuesto es el elemento importante a la hora del conocimiento clásico a través de los filósofos y de los físicos y de las ciencias, tanto aplicadas como del marco ético que pudiera rodear la situación de la antigua Grecia. Cierto es que conectándolo con Alejandría, con el antiguo Egipto, y ahí en un ecosistema en donde todos los elementos se confluyeron, cierto es, podríamos hablar desde la finalización de la Edad del Bronce, de los pueblos del mar, pero eso sería largo y longevo respecto de ese momento en el que en el ámbito de mi propio conocimiento y educación en el Colegio Nuestra Señora de Europa tendríamos esa bifurcación entre las ciencias sociales, las ciencias naturales. Cierto es que ahí estaría el tema de humanidades, que serían griego y latín directamente de manera pura, pero que creo que en pocos colegios estaba esa posible rama a la hora de elegir el bachillerato e de ir distribuyendo. Cierto es que en aquel momento estaríamos hablando del año 98, 2000, comienzos del siglo XXI, y en ese paso respecto de la universidad, en donde hubo un informe, el llamado informe Brical, que fue insultado y atacado con furia porcina, como diría Fabián Cebarrio, cuyo libro tengo por aquí, el último libro, bueno, tengo aquí a Soto Ibars y tengo a Fabián Cebarrio. Ay, qué lecturas tengo por aquí, pendientes. Pero bueno, en el ámbito del latín, pues estaba ahí en curso. Decía el informe Brical en tanto en cuanto se decía que había que imbricar el final de la educación básica respecto de la universidad, y la universidad debería de estar incorporada a una idea de solución laboral. Y eso no podía ser, tenía que ser todo de manera del pensamiento, del conocimiento, art gratia artis, pero bueno, ciertamente ahí tendríamos esa vicisitud. Los libros que podríamos ver hoy serían estos. El de latín, de bachillerato de segundo, y este, que sería de segundo de BUP. Por cuestiones del ámbito cronológico, teniendo en cuenta em, que pasaron cosas en este curso, vamos a alterar el orden respecto de poner primero qué viene en este libro, mejor que viene en este. Espero que se me pueda disculpar el asunto, el aserto. Pero bueno, vamos con este, en el que vemos que este libro era de Nagore. Probablemente Nagore sería la hija de unos vecinos. Creo que sí. Los vecinos Nagore Irigoyen, segundo de UP. En este caso, estaríamos hablando de que ella estuvo en el colegio Azcorri. Pero parece que el libro era igualmente válido para el colegio Nuestra Señora de Europa. El latín, por supuesto, es un elemento importante porque es el origen de una disquisición que también sería larga de decir cuando se habla de Latinoamérica. Hasta qué punto ese uso del término es ligado a la intención imperialista de Napoleón III en México, en el periodo en el que colusiona con la guerra civil en Estados Unidos y la ventana de oportunidad para tratar de intervenir en América después de que a comienzos del siglo XIX, en la década de los 20, se estableciera esa política llamada de la doctrina Monroe. Pero la doctrina Monroe, en tanto en cuanto todavía en aquel momento había presencia de europeos y lo que quería era expulsarlos del continente para tener ellos una presencia y prestancia en el hemisferio occidental. Pero ciertamente latinos pues serían únicamente ¿quién? Portugueses, españoles, franceses, italianos, rumanos, alguno más. Por lo tanto, el latín es importante a la hora de la derivación posterior de esos idiomas, el rumano, el italiano, el francés, el español y el portugués, a pesar de que cada cual de las vicisitudes que he dicho pudiera ser templada por el acero de certidumbre de que el rumano como idioma, el italiano sería la suma de 11 idiomas que todavía se seguirían hablando hoy y solamente a través de Petrarca y del fiorentino estaría la lengua unificadora de la koiné entre el siglo XIX y el XX.
El español es como el suizo o el belga, existe como idioma y no son españoles los otros idiomas que también pueden permear al Estado francés, como puedan ser el euskera y el catalán. Pero bueno, eso llegaría lejos. Y no estamos aquí sino para esperar una visual respecto de cómo se enseñaba latín a través de estos textos. Santiago Segura Munguía establecía en este libro, vamos a ver de qué año. Pido disculpas, no sé qué me ha podido generar esta alergia. Eh, a ver, en algún momento pondrá 1990. Pido disculpas, será la primavera. Atrás viene fotografías, colaboraciones y un índice. Un índice aquí, vamos a verlo. En el que vemos ahí, introducción, bueno, pues sonidos y demás, cómo hacer la construcción del latín. Supongo que con la idea de que si nos encontráramos a un pretor o a un cónsul, pues podríamos hablarles más o menos de manera clara. Este tiene su reflejo en esa escena de la vida de Brian, pero no vamos a ir a la vida de Brian, eso igual dentro de un momento, en la segunda parte. Tabla de contenidos, aquí vemos respecto de las partes de la gramática. Luego en la segunda pues tendríamos las declinaciones, la primera y segunda declinación, luego sustantivos, adjetivos, cómo construir. Bueno, ahí estarían las lecturas acerca de todo esto. Sartorio en España, seguro que tiene su interés. Hay gente que sueña, vive, se levanta, duerme, desayuna, come, cena con el Imperio Romano. Bueno, pues aquí tendría un elemento de reflexión, supongo, a la hora de la lengua como vector que puede encarnar la construcción de la patria. Cierto es que aquí hay algunas anotaciones, como esta de Nagore Torda, escrito por Unai. Pero bueno, supongo que son cosas de chiquillos, ¿no? Aquí tendríamos el resto. Aquí tendríamos también. Aquí, ¿qué pone aquí? Nagore Inbe Kepa Ket. ¿Qué cosas? ¿Quién será Kepa? ¿Quién será Unai? Viene el nombre de Unai. ¿Qué cosas aquí? Y aquí están Unai y Kepa juntos. Patana, Mascara, Unai y Kepa. ¿Kepa y Unai serían novios? ¿O será el triángulo de amigos como Ron, Hermione y Harry? Es un limbo en el que siempre estará. Y que nadie va a investigarlo. La típica introducción fue en forma de prólogo acerca de la introducción en donde tenemos lenguaje, lengua gramática y aquí la clasificación de las lenguas. Una de ellas que puede ser las monosilábicas, las aglutinantes, en donde pudiéramos encontrar las caucásicas, uralo-altaicas, el japonés, el coreano. Resulta curioso, aquí podríamos incorporar en las aglutinantes al euskera. Pues aquí estarían las flexiones, aquí estaríamos los pueblos y las lenguas indoeuropeas, en donde aquí nos encontraríamos ciertamente le basque. Ahí estaría el vasco, ¿no? El vasco como lengua, estaría el castellano, el catalán, el gallego, el languedoc, el langueui, los que dicen siempre sí, el bretón, el valón sería una subdivisión del languedoui, ¿eh? Estaría el galo itálico, el rético. Este sería un mapa
de lenguas indoeuropeas de la Europa actual, hablando de 1990. ¿Seguro? Porque ahí no veo el ucraniano. Camarada. Mein Leben, Kameraden. Nishiesen. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Eso en morado sería el gaélico. Este mapa está equivocado, ¿no? En 1990. Pero no vamos a detenernos mucho en el mapa porque tenemos aquí las ramas de lenguas. Aquí tenemos las lenguas indoeuropeas. Tenemos algo germánico, griego, indo-iranio. Lo cual resulta curioso porque en la práctica, ¿dónde podríamos poner el inglés? El inglés que toma casi la mitad de su idiosincrasia y lengua del francés. Estaría aquí metido en la parte germánica. ¿O lo metemos ahí con el francés? Bueno, son reflexiones que supongo que rompen parte de la vicisitud adoptada como una realidad. El latín en la historia y en la cultura europea, aquí seríamos también periodos de la historia de la lengua latina, cómo habría evolucionado respecto de, pues aquí el latín arcaico y preclásico, desde los orígenes hasta el nacimiento de Cicerón, que es una persona importante, como antes y después de Cristo. Estaría Cicerón, camarada Cicerón. Y la segunda sería el latín clásico, la Edad de Oro, desde el nacimiento de Cicerón hasta la muerte de Augusto, el primer emperador que no se denominó emperador. Es decir, estaríamos hablando de el advenimiento del imperio. Es decir, que la Edad de Oro sería antes del imperio como tal. Latín posclásico, la Edad de Plata, después de la muerte de Augusto, y hasta en torno al año 200, es decir, después de Marco Aurelio. Tendríamos esos muchachos, tendremos Tácito, Plinio Joven, Petronio, Juvenal, y luego el latín tardío, que estaría entre el 200 hasta la aparición de las lenguas romances, que tampoco es un elemento que pueda establecerse la diferencia entre un momento en el que en el quicio de la puerta hacia adentro estamos en el latín todavía, y en el quicio hacia afuera estamos ya en lengua romance. Es una degeneración, ¿no? Como diría Platón, ¿no? A la hora de los sistemas políticos, respecto de la lengua en el que se van pues cambiando las cosas. Y luego tendríamos, después del bajo latín, tendríamos el latín vulgar, según esta clasificación. A la hora de también, luego, la situación respecto de la aparición del modo feudal, que remite a una clasificación histórica, pero remite a la situación en Europa Occidental respecto de la caída del Imperio Romano Occidental después de Rómulo Augusto en el 476. Es decir, que hay una situación en la que remito a un programa que, por lo menos de momento, solamente está en historias bélicas que merecen ser contadas, en el programa de Sergio con José Sotochica, a la hora de ese tránsito del final del Imperio Romano Occidental con unas formas y modos que van cogiendo cariz de lo que luego será identificado como Alta Edad Media. Em, pero bueno, aquí tendríamos luego la aparición de las lenguas romances. Aquí tendríamos otro mapa que remitiría a principales lenguas romances. Indican las flechas la difusión del latín y expansión posterior de las lenguas derivadas. Ahí tendríamos el catalán. Tendríamos el vasco, tendríamos aquí el vasco, el bretón, tendríamos ahí el rumano, y tendríamos ahí esa disposición. Tendríamos ahí, para gusto de algunos, el galaico portugués, que luego lo llevarían a Brasil. ¿eh? Ahí tendremos esto de las lenguas romances y el mundo románico actual, en donde tendremos ahí el francés, donde se habla, o el provenzal, lo derivaba de manera distinta. Tendríamos también el italiano, ahí, eh,
el retro-romano o ladino, el sardo, el dalmático y el rumano. Y luego las lenguas romances de la península ibérica, con el que hablaría del portugués, el gallego, el catalán y el castellano. Lo cual resulta curioso porque se olvidarían de elementos bastante interesantes como el aragonés, el asturiano y, aparte del leonés y de las hablas extremeñas, se olvidaría de que hubo en algún momento el navarro aragonés que dicen que las glosas semelienses no son en castellano, sino son en navarro aragonés. Pero bueno, aquí tendríamos un elemento que es importante a la hora de... ¿Pero por qué estudiamos esto? ¿Pero qué coñazo es esto? Tener que estar con el latín. Pues aquí, ¿eh? Razones del estudio del latín, ¿por qué es importante? Ahí latín es la lengua madre del español y de las lenguas romances. En el B nos encontraremos que el latín ha servido durante muchos siglos de modelo literario a todas las lenguas de cultura, que durante el Renacimiento el redescubrimiento de la cultura grecolatina trajo consigo una vivificación del latín, que la gran familia de pueblos que actualmente constituyen la latinidad tienen como vínculo común el latín, punto de partida de sus respectivas lenguas, que como la difusión del cristianismo tuvo lugar durante la época de mayor apogeo de Roma, presuntamente, en donde San Pedro fijó la sede de la cristiandad en latín, predicaron preferentemente los apóstoles, a pesar de que la Biblia, el elemento original, está en griego de la koiné. Sonidos, sílabas y palabras. Entramos ya en partes de la gramática con el alfabeto latino. División y pronunciación de los sonidos. Tendríamos esta configuración de lo que es la lengua respecto de también una serie de lecturas que tendríamos para tratar de establecer. Esto de las lecturas es un elemento interesante, porque hasta el siglo XIX había otras lecturas respecto del ámbito militar para conocimiento de los grandes teóricos. Julio César, su Guerra en las Galias no era un texto preferencial. Pero con el comienzo del siglo XIX y el aprendizaje del latín por parte de las clases pudientes fue socializado como un texto accesible, fácil de traducir, fácil de aprender a través de él, y eso generó una capa de sedimentación en donde fueron, bueno, siendo luego, posteriormente, como sucede ahora con los 80 y los 90, una situación de retroalimentación nostálgica en el que los que habían alcanzado la madurez a sus jóvenes discípulos le pudieran decir que era el libro a través del cual pudieran aprender latín y ser, bueno, pues útiles en las fiestas, en las reuniones de alto copete, en la situación de, bueno, pues diplomática, en donde sí, se hablaba el francés, pero el francés tenía derivaciones respecto del latín y, bueno, pues para luego poder complementarlo con otras lenguas, conocer la raíz pudiera servir también para que ese inglés que pudiera saber el francés pudiera también tener un puente para construir la relación con el italiano, con el gallego, portugués, con el castellano y con tal vez también el rumano, a pesar de que solamente recordaría el hecho de que ahí tendríamos a Bram Stoker y su personaje que va a hacer temas inmobiliarios a Transilvania. Pero bueno, ciertamente es un elemento interesante, ¿no? El tema del latín. Bueno, seguramente si habría sido otra la configuración en el ámbito de Cartago y su lucha contra Roma, pues igual ahora estaríamos ya hablando de otro idioma y no del latín, pero ganaron, ganaron aquella guerra y por tanto el latín se convirtió en un elemento importante que luego otros lo llevaron a las Américas y en disposición global a través, sí, del castellano. La oración, los casos, hoy tendríamos esta disposición. No sé si merece la pena leer cada episodio de todo lo que vemos, porque a fin de cuentas estaríamos hablando de lo que viene en la parte de atrás. Vamos a mirar solamente la parte de atrás, porque supongo que la lengua se aprende de manera parecida. Pero antes, evidentemente, todo es
en este orden. Por ejemplo, vamos a ver las preposiciones y los casos en donde viene preposiciones de acusativo. Y en los laterales vienen elementos como, por ejemplo, paso de las preposiciones latinas al español, se conservan preposiciones varias simples, nombres habilitados como preposiciones y vocabularios sustantivos. Y en medio, pues preposiciones de ablativo y luego un tipo de ejercicio en el que propone analizar y traducir preposiciones de acusativo y luego preposiciones de ablativo y preposiciones de acusativo y ablativo, con familias léxicas etimológicas y lecturas. En donde vemos España y los españoles en latín. Y luego tenemos el campamento y asedio, la guerra naval y las recompensas militares. Supongo que habría que hacer el trabajo respecto de, bueno, pues traducir una cosa del latín al castellano y del castellano al latín, ¿m? En el que, bueno, pues había ese tipo de propuestas a la hora de conocimiento práctico, casi supongo que como se pudiera aprender a usar el inglés o otros idiomas. Así que vamos a echar un vistazo a lo que decíamos del índice. Sonidos, sílabas, palabras, la oración, los casos, complementos, verbo sum, cogito ergo sum, declinaciones, primera declinación, segunda declinación, el ablativo, segunda declinación, los pronombres personales, los adjetivos y adverbios, el verbo sum, oración copulativa, la concordancia, tercera declinación el acusativo, tercera declinación posesivos, adjetivos de la tercera declinación, cuarta declinación, futuro, presente, subjuntivo, quinta declinación, luego el comparativo, tema de perfecto, el superlativo, tiempos de perfecto, ut, ¿eh? Numerales, cardinales y ordinales, cum, pronombres personales y posesivos, acusativo de extensión, pronombres adjetivos demostrativos, oraciones de relativo, pronombres interrogativos, indefinidos, partícula ne, indefinidos, continuación, adverbios de lugar, oraciones activas y pasivas, doble acusativo, las preposiciones y los casos, complementos de lugar, el imperativo, complementos de lugar, continuación, compuestos de sum, el dativo, complementos circunstanciales, verbos deponentes y semideponentes, verbos especiales y defectivos, valores de quod, doble acusativo, los participios, formas y usos, el infinitivo, formas y usos, el infinitivo, valores y construcciones, gerundio y gerundivo, la conjugación perifrástica, el supino, coordinación y subordinación, oraciones finales consecutivas y causales, oraciones temporales y comparativas, oraciones condicionales y confesivas, y luego un apéndice con el verbo. Esto está en la 264 y esto supongo que podemos echarle un vistazo acerca de el verbo que empieza en principio en la 264, el apéndice, el verbo. Siempre es importante a la hora de conocer idiomas el tema de las conjugaciones verbales. Estaría la estructura de las formas verbales latinas y pues las desinencias personales, voces, números y personas. Siempre con gusto de poner algunas imágenes que den color a la hora de tratar de que sea atractivo. Porque, a fin de cuentas, el tema del latín, podemos citar dos películas, parte de la vida de Brian, como puede ser El Club de los Poetas Muertos, y El Club de los Emperadores, aquella con Kevin Kline, eh, en donde parece que es un tema ladrillo, ah, árido a la hora de los jóvenes, a pesar de que estaríamos hablando de Estados Unidos en los años 50. Mm, Los modos, tendríamos el tema de los tiempos, enunciado en verbo, cuatro conjugaciones regulares. Como creo que no va a haber mucha gente que lo vaya a ver, pues pido disculpas por esta
Así que tenemos ahí, como vemos, el tema del enunciado del verbo y las cuatro conjugaciones regulares y cuadros, siempre cuadros. Ahora, alergia, pater, alergias. Cuadro resume las características modales temporales. Tiempos del tema presente, tiempos del tema perfecto. Ahí siempre es importante a la hora de situarse el tema de los cuadros, cuadritos y cuadretes. ¿No? Cuadro resumen de las terminaciones en las formas nominales e impersonales. Y aquí uno más grande. Sería este. Esquema de las formas personales en voz activa. ¿Mm? Claro, como, por ejemplo, en este idioma que estoy hablando en castellano ahora, pues como lo damos de natural, pues damos la situación por supuesta de que todos sabemos hablar de manera canónica, hablando de la ortografía y la gramática, cosa que no concurre, hasta el punto de que probablemente tendría que haber un certificado de aptitud en castellano para todos y cada uno de los ciudadanos del Estado español, todos y cada uno de ellos. Em, por aquí tenemos voz activa, tiempos. Es que, claro, de una manera u otra, no coge, lo cual resulta bastante triste. Ahí está, voz activa, tiempos formados en el tiempo presente. Ahí tendríamos indicativo presente, yo amo, yo amaba, yo amaré, yo amé, yo amara, imperfecto, ama tú, imperativo presente, mm, imperativo futuro, ama tú, pero en el futuro, infinitivo presente, participa, y estaría también voz pasiva, todos los verbos aquí, respecto de esta vicisitud, en el que luego nos encontramos también los tiempos formados, con el tema de perfecto. ¿Eh? Que como digo es en parte lo que vemos en la vida de Brian, en el que le coge de la oreja y le dice eso no se escribe así, y luego, venga, escribe 100 veces esto. Aquí tendríamos un vocabulario en el que pudiéramos visualizar unas cuantas palabras, y el vocabulario dura desde la página 273 hasta la página casi, bueno, pues nos encontramos desde la 273 hasta la 357. Bueno, son unas cuantas páginas, a pesar de que al final viene cambios fonéticos del latín a las lenguas hispanas en las últimas 3 páginas. Cosa que, bueno, supongo que tiene alguna situación de interés. Pater, padre, sale, árbore, árbol, parte, bene, bien, ferro, tendremos también eh, mm, voces tónicas, tendríamos respecto de poder tal vez tener una aproximación en el que poder entender desde el latín y el uso y disfrute del castellano, también tener una aproximación al gallego y al catalán respecto de esta primera aproximación. Luego tienes que hacer algún que otro cursillo específico de idioma gallego e idioma catalán. Sí, claro, por supuesto, que también tiene sus historias. Pero puede ser una aproximación utilizar las clases estas de latín del colegio para poder tener un par de idiomas más en el morral. Es decir, el latín probablemente no lo vayas a usar día a día, pero puede ser la vía para que desde aquí, a través de aquí, combinar con este y este. Por tanto, tienes 3 idiomas de uso y este en la recámara, en el que luego poder usarlo para el conocimiento del italiano, francés o el rumano. Así que ahí estaría un elemento de utilidad de por qué aproximarse a conocimiento del latín. Pues estaría, ¿por qué no? Por ahí. Y tendremos también otra página a la hora de tener esta situación respecto del latín. Pero aquí es cuando llegaron las tormentas. El latín en el segundo ebook, que fue antes, porque
ámbito este de segundo de bachillerato es el último curso. Este fue para hacer el ámbito de... Sí, sí, la selectividad, que ahora se llama de otra manera. Pero en segundo, casi en la finalización de la educación básica, tuvimos una problemática bastante curiosona, y fue el de la anarquía, casi como el experimento de la ventana rota, en el que la disfunción de origen da la posibilidad de que la ruptura del orden no sea posible de ser reparada en el resto del año. Sí, eso sí, era algo que se circunscribía única y exclusivamente a ese año, no solamente sucedió en ese año, solamente sucedió en esa asignatura el hecho de que tuvimos 4 profesores en el mismo año en la misma asignatura. 4. Y lo tengo aquí apuntado. Lo apunté para la posteridad, porque si no, no me acordaría específicamente de sus nombres y de la vicisitud que hubo. Resulta curioso porque aquí también hay otros apuntes aquí, como se puede ver. ¿Eh? ¿Eh? Exposición oral, dn.com. Todavía no hay internet, ¿no? Un punto menos. Un punto menos, preguntar por el puto punto negativo. ¿Por qué coño tenía un punto negativo? Eso debió joderme, porque está así, punto. X igual a fuera. Fuera. Tenemos aquí lo del profesor, 40, 12, 24, 30, hacer 2. Resulta inteligente, porque, bueno, más allá del tema del latín, que luego vamos a echar un vistazo de qué contenido tenía este libro, tuvimos primero a Manuel, Manu. Manu estaba tan a gusto, estaba tan a gustito, que tuvo la brillante idea de aceptar una oferta para enseñar en Costa de Marfil. Era un poco hippiesco. ¿Eh? Con lo cual ahí se sembró la raíz del descontento. El invierno de nuestro descontento. Sí, Shakespeare. Después de Manu, llegó Iñaki. Y con Iñaki se da esa curiosa circunstancia de que el mal ya estaba sembrado. Y por tanto, eh, es cierto, no había ninguna forma de respeto. Es como las películas aquellas con Tom Berenger como sustituto, el sustituto y todo esto. Mm. Había una segregación como Eloy y Morlocks, pero en la clase, en el que había una primera fila en la que estaba yo, pero no muchos más. Esto fue la de generación final. Puede que con Iñaki y puede que también con Isabel. O un poquito entre ambas. Como sucede con el tema feudal, que está un poquito en Rávena, siglo tercero, cuarto, quinto, de generación, cerca de lo que sucede en el 400 y pico, donde ya la situación es insalvable. Eh, Respecto de Rómulo Augustulo como elemento final, 476, y el ámbito del Imperio Romano Occidental, pues aquí hubo un momento en el que se visualizaba que de una clase a otra se desordenaban las mesas. Había una primera fila que atendía a la clase, es decir, trataban de aprender, pero la gran mayoría estaban por detrás, al fondo, jugando a las cartas, pero así, como digo, cambiaba de una clase a otra radical, radical. Razón por la cual probablemente pasó el tema ese de Iñaki, que fue expulsado por llamadas de padres. Esto recordaría tal vez a la conjura de Lucius contra Dumbledore en la segunda de Harry Potter, en la segunda novela. Pues al final Iñaki fue expulsado por esas llamadas de los padres preocupados por la supuesta falta de disciplina. Hombre, si te pasó eso. Y luego Isabel, contrataron a Isabel, que dimitió. Porque ya no había ni disciplina, ni respeto, nada. Y luego llegó Lidia. Que Lidia básicamente dijo,
a tomar por culo. Vamos a ver películas de romanos. Vais a ponernos la nota que consideréis, que os salga de los huevos. Y vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Y vamos a transformar esta asignatura de tenéis que aprender latín a con que sepáis que los romanos existieron y algo de alguna película y alguna cosa por ahí que sea divertida, pues pasamos el rato y ya está. Eso fue BUP segundo latín en mi colegio. ¿Quién debería haber sido? Pues probablemente lo que viene en este libro, que pues a ver si vemos algún índice. En la parte de atrás no viene de cuándo fue hecho el libro, pero supongo que vendrá en la parte de delante. El libro ameritaba esta posible resolución. El libro es de la quinta reimpresión de 1995, es decir, cerca del momento exacto. Domus Veteres Am Collis Delentur. Tengo aquí. ¿Qué será? ¿Qué será lo que significa cada una de ellas? Domus Veteres Ab Collis Delentur. Bona opinio hominum tutior pecunia est centuriones ad tongincuris civitates calonis dimit tebant. ¿Qué pone aquí? ¿Podéis traducirlo en comentarios? Es una forma de saber que habéis llegado hasta aquí. Está el prólogo, como Tiber, que ofrecemos a profesores y alumnos. Y luego estaría esto, la gramática. La gramática respecto de escritura, pronunciación, morfología, primera declinación, segunda declinación, adjetivos de primera y segunda declinación, declinaciones de cuarta y quinta, tercera declinación, los temas en consonantes y temas en i mixtos, adjetivos de tercera declinación, grados de adjetivo, los numerales, pronombres personales y posesivos, pronombres demostrativos y anafóricos, pronombres relativos, interrogativos e indefinidos, verbo latino, el sum, compuestos de sum, la voz activa, temas de presente, la voz activa, temas de perfecto, la voz pasiva, temas de presente, la voz pasiva, temas de perfecto, las formas nominales del verbo, verbos deponentes, verbos irregulares, luego, primero el fero, bolo, edo, y luego eo y fío. El adverbio, la gradación del adverbio y la preposición de interjección. Pero ayudó bastante el hecho de que esto estuviera en esa disposición del 2 al 154. Pero luego nos encontramos con la civilización, Chilichachón, los orígenes de Roma. Esto sería más histórico. ¿Eh? ¿Tendría que estar en latín o tendría que estar en historia? Pero claro, esto es uno de los elementos que el antiguo director, don Julián, tenía en mente a la hora de decir, vale, el latín es importante. Vale, el tema de la gramática. Esto coagula con la literatura, con la lengua y literatura castellana. Pudiéramos, con el euskera no, porque es una lengua aparte, pero pudiera colusionar con el inglés a través del francés. Bueno, pues la parte de civilización tendríamos una colusión con historia o con también la ética, con la religión, el tema de la capitalidad de la Iglesia Católica en Roma. Bueno, pues ahí tendríamos varios elementos. Con lo cual aquí tendremos el hecho de que ¿cuántos circulitos hay aquí respecto de la gramática? Ninguno, ¿verdad? Niente. Pero aquí tenemos un puntito respecto a los orígenes de Roma, que está ahí. Y tuvimos el 3, el 4, el 5, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, mitología que nos lo sacamos del orto y lo ponemos porque, bueno, pues queda más bonito hablar de los equivalentes de la mitología vasca, pero en el Imperio Romano, y así, bueno, pues resolvemos. Pobre tema, porque en principio aquí estaría respecto a la lengua latina, la literatura, y nos lo fumamos en esa situación que dije, absolutamente increíble. 4 profesores, 4 en un solo año. Y por esa circunstancia de que una vez rota la primera ventana, luego todo lo demás vino a compasar en una aplicación práctica
el tema de la práctica aquella de la prueba rota, hecha, creo que fue en Palo Alto, en California. Es una aplicación práctica de que cuando se rompió esa espita, fue ya imposible a la hora de volver a restaurar la legitimidad, la respetabilidad, el respeto, el orden respecto de el alumno y el profesor. No había ya ningún tipo de certidumbre, lo cual resulta ciertamente curioso y supongo que para caso de estudio, el hecho de que solamente se rompió respecto de latín, respecto a los profesores de latín, y era como un microcosmos respecto del resto de las clases, lo cual resulta ciertamente curioso porque en algún momento trataron de resolverlo. Precisamente por eso, el tema de Manu respecto de Iñaki, respecto de cómo era la tercera, respecto de Isabel, que no aguantó, respecto de Lidia, que ya dijo, ya un ten con ten, de que todo el mundo daba por hecho la situación, el status quo nuevo, y dijeron, bueno, pues esto ya es un pozo de miseria que ya es irrecuperable. Pero claro, como digo, tal vez, seguro que daría incluso para una tesis doctoral, a pesar de que igual en algún caso ya lo habrán hecho, de casos más o menos parecidos. Eh, Está esto en la página 161 respecto de la segunda parte, civilización, en el que vemos que aquí sí hay elementos subrayados de los primeros pobladores de la península itálica, de los latinos, origen de la ciudad de Roma. Tenemos aquí fundación de Roma, la loba, Rómulo y Remo, lo clásico. Eh, Aquí tenemos una fotocopia hecha respecto de este mapa para poder tal vez operar con ella, en el que vemos aquí los sabinos, los equos, los etruscos, los latinos, los volscos, cerca de los pueblos que a la orilla del Tíber, en la parte sur, los latinos, bueno, pues tuvieron más éxito que los demás, primero unificando la península itálica y luego posteriormente viéndoselas con los cartagineses. Aquí tenemos una visión respecto de la ciudad de las Siete Colinas, en el que ahí está, el campo de Marte, el Monte Palatino, el Quirinal, donde actualmente está el Palacio Presidencial de la República Italiana, el Vimiral, el Esquilino, el Montecelio, el Aventino, el Capitolio. Ahí tendríamos esa zona, la zona del Foro, la zona del puerto, que bajaría hacia la zona costera, donde, pues como vimos en el primer encuentro de novela histórica de Portugalete, habría una zona más popular, la subura, que normalmente no se suele incorporar en la visión clásica de la Roma del momento. Pero bueno, ahí estaría el tema clásico de el rapto de las Sabinas, que dio lugar a, eh, bueno, sus buenas obras de arte. La época monárquica, recordemos, claro, primero fue monarquía, luego república y luego llegó el imperio. Pero primero tuvo la figura monárquica, la época monárquica, con los reyes de Roma. Había reyes en Roma, con las clases sociales, que eran estas de aquí. Aquí está. ¿Eh? Que seguro que está opacado en la época monárquica por las dos siguientes. Sobre todo también la época republicana, a pesar de que tenemos ahí la obra magna de Francisco García Campa, Cayo Mario, el predecesor del gran Julio, Julio César. Bueno, pues en la época republicana también se está olvidando un poquito. Porque estaríamos hablando del 753 antes de la era común, que sería el año de la creación de Roma. Por eso se suele hablar tanto aquello de pues el milenio de la zona occidental respecto al Imperio Romano Occidental en torno al milenio, luego en torno al milenio del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues en torno al milenio también, respecto del llamado Imperio Bizantino, ahí estarían las clases sociales, la constitución de Servio Tulio. Eh, Campa habla del camarada Mario, Cayo Mario, como el tercer fundador de Roma.
¿Cuáles serían los otros dos? El tema religioso. Supongo interesante, pero no está subrayado. Un requisito para la elección de las vestales. Las vírgenes vestales. Aquí tampoco está subrayado. Qué cosas. Igual lo veíamos, pero en la época republicana, ciudades y privilegios, expansión de Roma. Aquí estaría un mapa. ¿De qué época? Del siglo 3 al 2, antes de la era común. Aquí ahí estaría Numancia, estas batallas. La batalla de Zama, la batalla de Cirta, Trebia. Habríamos llegado ya a la época. Bueno, ahí estaría Capua, Capua, Canas, Tarento. Expansión de Roma, esta segunda mitad, guerras civiles, primera guerra civil, primer triunvirato con Mario y Sila. Tendríamos. Este sería Mario, ¿no? Cayo Mario. Ahí estaría, con sus 6 consulados. Sila, Pompeyo, Cleopatra, César, Mario y César, parientes. Marco Antonio y Octavio. Tendremos la Segunda Guerra Civil, el segundo triunvirato. Luego tendremos la época imperial. Octavio Augusto, que será el principado. Soy emperador, pero no me llamo emperador. Reformas políticas de Octavio Augusto, que sería el princeps. Soy primus inter pares. Soy como vosotros, pero soy emperador, pero no tenemos el nombre de emperador. A la hora de todo esto, las clases sociales, las nuevas clases sociales, con una configuración más enriquecida, con más diferencias. Aquí estaríamos con el Imperio Romano bajo Diocleciano, con esa frontera, en el Rin con los Lamani, en donde pues, los Alemani, los Germani, los sajones, los Franci, no serán incorporados porque era más costoso. Varo, ¿dónde están mis legiones? Está luego el tema de los 40 años en Dacia. Y la situación en Norte de África, que será importante en el entorno del siglo V, una zona media, cuando la toma de Norte de África ya destruyó las posibilidades que pudiera tener el Imperio Romano Occidente. Ahí estaría la situación con los Arabi y los partos, por ahí, una situación respecto de Tracia, de Asiana y de Pontus, lo cual daría esa finalización en torno al siglo XIX-XX, los griegos pónticos, que serán, pues, en la práctica eliminados. Crisis políticas, Diocleciano, la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476, acumula Augustulo, y la religión romana durante el Imperio. Aquí tendríamos, claro, estando en la península ibérica, la romanización de la península ibérica, como se produjo, los primeros pobladores, tíberos, cartesios, los celtas, pues los colonizadores como los fenicios, los griegos, los cartagineses. Ahí estará la dama de Elche, que fue restaurada curiosamente en 1940. Tal vez. La Hispania romana, con la conquista de Roma, con las dificultades que tuvo, a pesar de que nos dieron los romanos, unas calzadas tal vez. Tendríamos las principales vías de comunicación respecto de Amaya, Pompaelo, zonas que no le interesaban en la cornisa cantábrica. Principales factores de romanización: el derecho de ciudadanía, la fundación de colonias y régimen municipal, el ejército, la lengua, la red de comunicaciones. Y aquí tendríamos un mapilla respecto de la división de Hispania en la época de Diocleciano. Galaecia, Lusitania, la Bética, Cartaginensis y la Tarraconensis, con Fabriónica y Pompaelo. Y Osca, la Academia de Osca. Organización política administrativa, arte romano en Hispania, algunas bonitas imágenes. ¿eh? Y luego órganos de gobierno, como las magistraturas. Aquí la configuración del esquema de clases de magistraturas. Eso es lo que nos venía. Son elementos interesantes, pero que tienen que ver con latín y la lengua y la literatura, o tienen que ver con la historia y la forma de gobierno. La magistratura extraordinaria, a la hora de literatura, o la maestrazgo de caballería. Como eran, aquí estaríamos hablando de ciencia política.
en donde habríamos de los comicios o asambleas, tipos y características, comicios curiados, los comicios centuriados, y aquí tendríamos un esquema de órganos de gobierno acerca de cómo era aquello, cómo se estructuraba el Senado, el pueblo y los magistrados. Supongo que debería de haber tenido una configuración respecto de la atención, las ganas de aprender, pero pasó lo que pasó. Y aquí tendríamos el clásico, el Senado, sobre todo con esa visión desde las películas que tiene bastante que ver con Estados Unidos tiene un Senado. ¿Por qué tiene un Senado? ¿Por qué no conectamos también en lo audiovisual el Senado de Estados Unidos con el Senado romano, dándole la apariencia de que tiene las mismas funciones en el Imperio Romano que en Estados Unidos? El ejército, la clave de bóveda y la vertebración del Imperio Romano, lo sabía bien Cayo Mario, que fue el que lo cambió. Pero bueno, ahí tendríamos la reforma de Servio Tulio respecto de la época monárquica. Y luego tendríamos la reforma de Mario. Aquí estaría el ejército de Mario. Que, por supuesto, ahí está en el libro de Francisco García Campa. La idea de con ello se crea un ejército profesional, cosa que luego también será revolucionario, precisamente valga la redundancia, en la Revolución Francesa, respecto de lo que había antes. Ahí está con el Scutum, con el Pilum y el Gladius. Estaría la idea de la religión romana, los jefes y grados. Respecto de todo esto, pues evidentemente tiene su cosa, el equipo militar del soldado, las armas, la marcha al combate, la castramentación, lo cual será importante para el urbanismo, y la marina. Mare Nostrum, ¿era importante la marina en el Imperio Romano? Como si no alcanzaron a tomar la isla británica. Literatura y ciencia, la época arcaica, la época clásica, la época augustal, la época posclásica, que sería del 14 al 180, y luego la época decadente, que va directamente desde el 180 hasta el 476. Una decadencia larga e inevitable. Literatura científica en Roma, la época ciceroniana y la época augustal. Luego estaría el derecho, en el que pues tendríamos del derecho hasta la época imperial, con las leyes de las 12 tablas, el jus quiritium, el jus gentium, el derecho de gentes, tal vez. eh, las fuentes del derecho, ¿cuáles eran? La tradición, las leyes de las 12 tablas, primer texto legal escrito, y luego los plebiscitos, emanados de Concilia Plebis, los edictos de los magistrados, los senado consultos o decretos del Senado, y las constituciones imperiales, que a partir de Diocleciano, las normas, constituciones dictadas por el emperador son las únicas que tienen valor de ley. Y luego estaría la jurisprudencia, la codificación justinianea, donde Justiniano, emperador de Oriente en el siglo VI, emprendió la ingente tarea con la ayuda de una comisión formada por Triboniano como director y otros 16 juristas, que en 5 años la dieron por finalizada. Recopilaron el cuantioso material jurídico existente y seleccionaron, eliminando leyes anticuadas, e interpretando casos ambiguos, alterando textos genuinos e incluso añadiendo nuevas cuestiones, con 4 bloques: el Códex, Digesta, Instituciones y Novelae. Luego habría compilaciones post-justinianas y supervivencia del derecho romano en el ámbito posterior. Derecho romano, aunque también hubo el tamiz respecto de un tal Napoleón. Y aquí tendríamos lo divertido, los espectáculos públicos, los juegos, origen, carácter religioso, el ludicicensis en el circo, las carreras de carros, la arquitectura del circo, el ludicicensis en el anfiteatro, la lucha de gladiadores, ahí los Messi y Cristiano de la época, los venationes, ahí con estas imágenes de lucha bonita, ahí, incluso las naumaquias. Esto aparece en esa infamia llamada Gladiator 2. ¿eh? Que no como diría Mariano, nunca debió existir. Pero bueno, ahí tenemos esta noción de que, bueno, en el siglo XIX para Amadeo Saboya, en la Plaza Nueva de Bilbao, se intentó hacer una especie de naumaquia. Naumaquia celebrada en los anfiteatros convertidos temporalmente en lagos
A pesar de su elevado coste, fueron frecuentes. La época imperial, este mosaico de piezas grandes decoradas reproduce un anfiteatro durante una naumaquia. Eh, Origen de los Ludiskaenichi, origen de los espectáculos teatrales, ¿no? Las representaciones dramáticas. Esto en el libro de Gillo Balbás, bueno, está un poquito de fondo. Una cosa, el tema del teatro y el tema del circo máximo, a la hora de los dos personajes que yo creo que son los principales. Representaciones dramáticas, arquitectura del teatro, tendríamos el teatro de Mérida como un elemento importante de reflexión de lo que ha llegado hasta nuestra época, y la educación. ¡Qué ironía! La educación, el tema número 11, ¿eh? Que sería justamente lo que nos falló en aquel año, en aquel curso, en aquellos 4 profesores. Y una vez roto fue imposible recomponerlo. La educación romana hasta las guerras púnicas, la influencia griega en la educación romana, o como el tema del griego es de estos, bueno, está bien considerado, pero los que enseñan son los criados, son los luego la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Un elemento que, por ejemplo, vemos en la película Nerón, aquella con Peter Ustinov. Enseñanza superior. eh, y luego, pues, Domus. Precisamente con Nerón tendríamos la Domus Aurea, la casa, que luego lo vimos en directo cuando fuimos a Italia en el año 99. ¿Cómo hubiera sido de haber tenido un poquito esto más metido ya desde antes? La vivienda primitiva, la casa etrusca, la casa señorial, la domus. Aquí tendremos un bonito mapa. Ahora tener esto presente. La casa de alquiler, la insulae. La casa de campo, la villa. Esto se olvida probablemente, como dije, de las casas en la subura, en el ámbito de Roma. El ajuar de la casa romana. De la casa romana de cierto estatus, claro está. Eh, y aquí tendremos la jornada del romano, ahí, acerca de la vida cotidiana, la jornada del ciudadano romano, donde veríamos aquí, entre otras cosas también, ¿por qué no? El menú, la comida y el menú. Un parco desayuno, que sería el Ientaculum. Tendremos el Prandium, una especie de pisco labis a mediodía. Y la cena, la comida principal del día que duraba desde la media tarde hasta la noche. Y en grandes ocasiones, cuando se tenían invitados, el banquete se prolongaba hasta bien entrada la noche y se tomaba la conversatio, dulces y vino. Esto sería para todos los públicos. Y luego tendríamos el tema del menú, que constituiría el gustatio, y luego la cena propiamente dicha. Con sus entremesitos y la cena. Pero la gente del común comía esto, ah, o tenían sus lugares en donde podían, como si fueran el equivalente eh, de los salchichautos, de los food trucks, ¿eh? Que tendrían comida ambulante. Y que esto también valía para el anfiteatro, que tenían puestos de comida. No sería tan alejado de lo que vemos en la vida de Brian. Um, el trabajo en la Roma primitiva, luego en la época republicana, durante el imperio, y el aderezo personal, como era el elemento. Esto de barba, cabellos, esto, David y Noemí lo suelen decir, esto también era importante a la hora de la configuración histórica. Los vestidos, como se puede ver, esto está en el último tramo, en las últimas hojitas, a la hora de cómo era la toga, la túnica, el sagum, el pallium, la paénula, los pantalones, eh, la stola, la palla. Esto es importante, claro. Lógicamente, cuando uno hace una película o una serie, evidentemente el elemento visual, de lo audiovisual, es muy relevante, ¿no? A la hora de hacerlo bien. Y para eso hay que hacer una investigación importante. Ahí estaría el tocado. Bueno, pues aquí, como cada capítulo, termina en actividades. Que en principio tendría que hacerlo cada cual. Y luego, pues un vocabulario así simpático, en el que pues vienen desde la página 258 hasta la 277.
y luego nos viene un castellano-latín a la hora de intentar hacernos pues algunas palabras y así terminaría lo que es el libro. Esto fue básicamente los dos cursos de latín con estos dos libros. Así que, sin más, queridos panitos, es que ricasco, agur verobat, Betty Gelpian.